En el vídeo de hoy probamos la pala destinada a la potencia de Sius, la Fenix Pro 4, una pala que, como podéis ver, tiene un formato diferente, estéticamente llama mucho la atención y tiene un rugoso que es una auténtica pasada, así que si eres fan de Sius y además te gustan las palas de potencia, no puedes perderte este vídeo. Comenzamos como siempre viendo las specs de esta Fenix Pro 4. Recordad que tenéis mi cupón descuento de Padelwise, que os lo dejo por abajo por si os interesa la pala o os interesa cualquier otra que hayáis visto en otro vídeo. Y si nos centramos en sus características técnicas, pues tiene forma de diamante, es una forma un poquito diferente porque, como podéis ver, las aristas de la parte de arriba son mucho más marcadas. En cuanto a la superficie de la cara de la pala, pues utiliza carbono 21K con la nueva goma EVA Pro de Sius, y el tacto que nos deja la pala es un tacto ya más cercano a duro que a medio duro. Es una pala que se siente rígida. Además, una de las novedades de este año es este nuevo rugoso 3D, que es muy marcado y que tiene una pinta espectacular. Centrándonos en su peso y balance, pues el peso de nuestra unidad no es excesivamente alto, son 360 gramos y le hemos colocado un overgrip encima del Dual Pro Grip de Shockout. Y en cuanto a su balance, se nos queda en un balance de 27 centímetros, de 270 milímetros, o sea que es un balance alto. Ya es una pala orientada a jugadores de potencia, jugadores de ataque. Si seguimos bajando, nos encontramos con un corazón con dos refuerzos en la zona central que le aportan bastante rigidez a la pala, y con un puño un poquito más largo de tamaño estándar, 13 centímetros. También incorpora el Dual Pro Grip de Shockout y los antivibradores en la parte de arriba, en este caso vienen colocados en la parte de arriba, y lleva un cordón con muñequera corredero que es bastante finito y lo cierto es que no se hace incómodo. Así que, una vez vistas las specs de la pala, os dejo con mis impresiones en pista. Esta Fenix Pro en fondo de pista, a ver, es una pala de ataque, tiene un balance de 27, por lo tanto, que nuestra unidad no es muy pesada, pues os va a costar un pelín de trabajo moverla. La manejabilidad no es uno de sus puntos fuertes. En cuanto al tacto, pues es un tacto rígido, es un tacto durito. Yo diría que está igual un puntito por encima a comparación de una Tech Viper edición normal. Lógicamente no es tan dura como una Tech Viper edición LeBron, o sea que yo diría que es un tacto duro y un par de puntitos menos. Aquí en fondo de pista, a velocidades bajas, pues no os va a dar mucha salida de bola. Es que es verdad que es de las palas que en fondo de pista, al tener un rugoso tan marcado, sí que se nota un poquito cuando mueves la mano que le das algo de efecto a la bola. Algo que a mí me llama la atención porque no lo había notado en muchas palas el rugoso aquí en fondo de pista. En cuanto a su punto dulce, pues yo diría que, como las palas de potencia, es un punto dulce de tamaño estándar. Aquí sí que se nota un poquito cuando impacta fuera de él, porque la pala te da algo menos de salida y la bola se queda un poquito más pegada. A ver, sí que es cierto que es una pala bastante controlable, así que cuando le cojáis el punto en fondo, pues si os gustan las palas que copian bien el gesto de la mano, esta es un exponente claro de ello. En un ritmo alto, pues lógicamente aquí sí que vais a notar que la pala se comporta mucho mejor, copia muy bien el gesto de la mano y la salida de la bola pues es bastante firme, así que vais a conseguir, pues eso, cuando aceleréis el brazo, que la bola no se descontrole, pero a favor que salga súper firme, que salga muy seca. Y con la chiquita, pues se le quita muy bien velocidad a la bola, y el rugoso aquí, os he dicho que se notaba en un ritmo medio y en un ritmo bajo, se nota mucho más. La pala se siente, lo cierto es que se siente bastante seca, entonces eso, si os gusta que la pala copie bien el gesto de la mano, pues os va a ayudar el que se sienta tan seca, porque la verdad que se tiene mucho control de la bola y se nota cuando mueves un poquito la mano, tanto con el listado como con el cortado, que la bola coge efecto, o sea que muy bien. Aquí en un ritmo bajo a mí me gusta, pero si sois jugadores que buscáis una pala
que os ayude y que os dé salida en un ritmo bajito, lógicamente esta Fenix Pro no os la recomendaría. En cambio, si sois jugadores de potencia, que movéis la mano bien en fondo y que os gusta un tacto seco y que vaya muy fino cuando movéis la mano, que copie bien el gesto de la mano, entonces no me lo pensaría, porque es muy buena alternativa esta. Esta Fenix Pro 4 en fondo de pista pues es una pala que no os va a aportar mucha salida. El punto dulce, bueno, podríamos decir que es tamaño estándar para una pala de potencia, pero sí que es cierto que al tener este tacto rígido, cuando impactas fuera de él se nota que la bola sale menos. A favor, en un ritmo alto va muy bien y os va a permitir a los jugadores que movéis mucho la mano, que tenéis terminaciones largas, a controlar la bola. Claro, al final yo creo que se hace un poquito exigente, contando que nuestra unidad pesa 360 gramos, se hace un poquito exigente porque tienes que generar algo de aceleración para que la bola camine. Entonces ahí, pues igual si sois jugadores que no tenéis una condición física muy buena, pues os va a costar un poquito más de trabajo en fondo de pista con ella. Vamos a ver qué tal en red. Aquí en red, pues ya cuando aceleras un poquito, ostras, se nota la respuesta de la pala. Es un tacto bastante seco y el rugoso es que se nota mucho, es que está muy bien. Yo creo que Sius este año se la ha sacado con el rugoso de las nuevas palas. O sea que aquí, en situación de red, a ver, no me parece que dé poca salida, yo creo que está bien, y más contando este tacto cercano a duro que tiene. Me parece que tampoco hay que mover muchísimo el brazo y ahí tiene que ver el puño, que es un poquito más largo de tamaño estándar, y sobre todo tiene que ver esa reactividad que le aporta la goma EVA Pro. Así que aquí en velocidades medias pues vais a tener que hacer menos esfuerzo que en fondo de pista para que la bola camine. Claro, el balance le ayuda también. Salvo si os exigen mucho, creo que no vais a tener ningún problema, porque aporta buena salida, incluso a velocidades altas, y el rugoso hace muy bien su función, rascando la bola para que si os viene complicada, aunque no impactéis muy bien, la bola gane profundidad y lleve efecto para levantar un poquito después de cristal de fondo. Así que por ahora en volea, tanto en un ritmo medio como en un ritmo alto, lo cierto es que me ha gustado mucho esta Fenix Pro 4. Pasando a volea ofensiva, pues aquí en cortada, en volea cortada ofensiva muy bien, porque al poner la mano dura y acelerar el brazo, la bola camina bastante. Y en la plana, pues también muy bien. Aquí, tanto con volea cortada como con volea plana, va a ser una pala con la que vais a disfrutar, porque la verdad que la bola camina mucho, jugando incluso el chancletazo con poca velocidad, se nota que la bola camina mucho. Así que muy bien con volea plana. En situación de dejada, pues es una pala que, claro, al tener este tacto copia muy bien el gesto de la mano, y encima el rugoso pues hace que las sensaciones que aporta la mano son de mucho efecto y de mucho control a un ritmo bajo. Así que aquí lo cierto es que me gusta mucho. Con situación de dejada me gusta mucho la situación en la cual, casi sin mover la mano, la bola coge mucho efecto. Muy bien con dejada. Bien, con la bandeja, pues lo primero que me ha llamado la atención es que me esperaba un poquito menos de salida, me esperaba que tuviera que alargar mucho más el gesto para que la bola me llegara a fondo de pista, pero lo cierto es que aquí se empieza a notar que la pala genera bastante inercia en el juego aéreo.
A ver, lógicamente no os va a dar tanta salida como una pala de tacto medio, pero contando que monta la goma EVA Pro y esta superficie de la cara de la pala, que se siente bastante rígida, la salida está bastante bien a velocidad en media. Y acelerando, pues aquí es un cañón. La verdad que es una pala que camina mucho. Encima con la víbora se nota el rugoso, que es un rugoso que al ser tan marcado, ostras, aporta como un poquito más de rigidez a la pala. Así que aquí es cierto es que va muy bien. Es una pala que a mí en víbora sobre todo me está gustando mucho, porque además aporta bastante precisión aunque juegues en un tramo alto de aceleración. Con el rulo, pues si sois jugadores ofensivos creo que os va a encajar, porque lo cierto es que cuando bajas la punta de la pala hacia abajo y sobre todo si aceleráis bien el listado, creo que vais a tener una sensación muy buena. A un ritmo medio, pues ya no te ayuda tanto, ya ahí sí que se nota que la bola se queda un poquito más pegada y que hay que hacer un poquito más de movimiento con la mano y más de kick con la muñeca para que la bola caiga, pero en cambio si aceleras un poquito más mejoran mucho las prestaciones de la pala. Aquí, al igual que con la víbora, también me gusta mucho. Por último, con el remate por 3, pues es una pala que si sois pegadores vais a disfrutar de ella. Cuando aceleras un poquito más, pues la bola sale disparada. Cuando flojeas un poquito más la mano, pues ahí tendréis que jugar mucho con el kit de la muñeca, ya que si no, la bola no va a coger muchísima potencia. Entonces, creo que va muy bien con el listado, pero incluso con el plano, yo creo que rinde un poquito mejor. Pero cuando le pega fuerte, la bola sí que camina. Sí que se nota que la pala se siente bastante progresiva. Bien, esta Fenix Pro 4 pues es una pala que en situación de volea creo que cumple muy bien, tanto en un ritmo medio como en un ritmo alto. Sobre todo suben sus prestaciones en un ritmo alto. Cuando juguéis volea de aceleración o cuando la bola os venga rápido y tengáis que bloquear, ahí es donde mejor rendimiento os va a aportar. Si pasamos a juego aéreo con la bandeja, contando que nos va a aportar muchísima salida, creo que aporta más que de sobra para ganar profundidad a la bola, y el rugoso está claro que es un plus. Con la víbora va muy bien, ya conforme vamos subiendo las pulsaciones de nuestra aceleración, pues se va notando que la respuesta de la pala mejora. Con el remate listado en un ritmo alto mejor que en un ritmo medio, aquí el balance ayuda y el rugoso ayuda. Y con el remate por 3, pues con el plano te aporta muy buena progresividad y con el listado me parece que va también bastante bien. Claro, si no movéis muchísimo el brazo, ahí es donde os puede costar un poco más de trabajo si no aceleráis, porque ahí sí que es verdad que la bola coge bastante efecto, pero no coge mucho empuje, no coge mucha aceleración. Entonces, a ver, una pala de potencia, 100% de potencia. El formato es un poquito diferente a lo que estamos habituados en Siux, pero a mí me ha gustado. También vengo de probar las Scallion, que son unas palas que también tienen estas esquinas marcadas en la parte de arriba, y lo cierto es que a mí este formato me gusta sobre todo para pala de aceleración, porque creo que ayuda bastante y sobre todo creo que cuando impactas con la parte alta de la pala se nota. Así que muy buenas impresiones de esta Fenix Pro 4, a mí me ha gustado mucho
y seguramente pues es muy probable que esté en mi top de palas de potencia. Llevo unas cuantas semanas probando palas de potencia, que hacía tiempo que no las probaba, y lo cierto es que estoy disfrutando mucho. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.